Bienvenidos a la sexta versión de Conexión Empresarial. Este espacio busca acercar a nuestros estudiantes al mundo real de los negocios, conectándolos con líderes y referentes del sector. Agradecemos su presencia y los invitamos a aprovechar esta instancia para aprender, inspirarse y vincularse con el mundo empresarial. Les recordamos que al final de la charla proyectaremos un código QR para que puedan marcar su asistencia y evaluar esta actividad. Ahora les pedimos guardar sus celulares y poner atención a nuestros expositores. Les voy a moderar. Soy Alejandra Inostroza, coordinadora del ecosistema EMASI Desarrollo de la Vicerrectoría de Innovación y Desarrollo de la Universidad y profesora de la FED. Nuestros panelistas que hoy nos acompañan son Pamela Salazar, CEO de YouMove, una gran emprendedora que está revolucionando la salud desde la tecnología, fundadora y CEO de YouMove, startup creadora de Alba, un dispositivo inteligente que mejora la rehabilitación física de forma lúdica y efectiva. Ella es ingeniera civil industrial de nuestra casa de estudios y ha sido motor de innovación en iniciativas como Made in Conce e InWork. Su trabajo une propósito, ciencia y tecnología para transformar vidas y potenciar el ecosistema emprendedor regional. Démosle la más cordial bienvenida a Pamela. Hoy también nos acompaña Claudio Basualto, gerente general de Urbani, un referente del emprendimiento y la innovación en el sector inmobiliario. Claudio es fundador y gerente general de Urbani, empresa que lidera proyectos inmobiliarios con una visión estratégica y sostenible. También es director de Foco en Obra y Propetech Chile, donde impulsa la transformación digital en la construcción. Además, comparte su visión como columnista en el programa Gen Emprendedor de Radio El Conquistador. Le damos la más cordial bienvenida a este ingeniero comercial UDEC y MBA UDD, apasionado por construir futuro con propósito e innovación. Bienvenido. También nos acompaña Emilio Hernández, presidente y fundador de Made in Conce. Hoy es un articulador del ecosistema de innovación del sur de Chile. Es presidente y fundador de Made in Conce, plataforma que conecta talento, tecnología y emprendimiento en la región del Biobío. Ha sido partner y CEO en YouMove y cofundador de InWork, impulsando startups y colaboración institucional. Emilio es alumni ingeniero comercial UDD y tiene un magíster en innovación en la Universidad de Concepción. Ha liderado espacios claves en la Universidad Andrés Bello, sede Concepción y la incubadora de la Universidad de Concepción. Bienvenido. Bueno, para dar comienzo a este conversatorio, a este panel, les vamos a preguntar probablemente la pregunta más repetida a los emprendedores, pero queremos saber qué los motivó a emprender. Bueno, siento que fue como medio obligado, pero yo, bueno, si no lo conocen, yo soy del DILAB. Ahí se fundó Alba. Fue un proyecto completamente universitario, académico, que de hecho casi que en el último, como un mes, 2 meses antes que terminara el programa, nos pedían que fuéramos a buscar financiamiento de las distintas posibles fuentes que existen. Fuimos a la banca, empezamos a postular proyectos y nos empezamos a dar cuenta de que empezamos a avanzar en fondos concursables que estábamos postulando, y de hecho el mismo día que cerrábamos el DILAB tuvimos que viajar a Santiago y ganamos el Jump Chile. Y ahí fue un poco bueno, ¿qué hacemos con esta plata? Nosotros habíamos detectado un dolor súper grande en la industria de la rehabilitación, pero no sé si lo habíamos como pensado en hacerlo un negocio, sobre todo por las complejidades que tiene la industria de la salud. Y cuando empezamos a ver de que no era algo, el impacto que se veía no era solamente académico, sino que en el fondo, este fondo que no habíamos ganado a nivel latinoamericano, vio el impacto que podría tener la solución, el cómo podríamos ayudar, no solamente como a la patología que nosotros habíamos detectado, que era el accidente cerebrovascular, sino que podía ser amplio en verdad para cualquier patología que necesitara rehabilitación motriz y cognitiva, que se empezó a generar como esa responsabilidad de poder, en verdad, al haber detectado un problema y tener la solución en las manos, de tratar de resolverlo. Y así fue un proceso donde empezamos a avanzar, claramente muy largo por lo que significa la industria de la salud,
pero más que nada ese propósito de ir viendo a los pacientes con prototipos de baja fidelidad que lo estaban utilizando y que veían cambio, fue un poco el motivo que nos gatilló a seguir hasta el día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, soy de los emprendedores más senior aquí, sin ninguna duda. No pertenezco a esta linda generación. Pero bueno, efectivamente yo partí primero trabajando, buscando trabajo naturalmente. Claro que en un año que ustedes no habían nacido, yo ya estaba trabajando el año 94. Tengo claridad de que no estaban ustedes. Y mi último, trabajé en el rubro inmobiliario siempre desde un tiempo. Mi último trabajo como empleado fui gerente de finanzas en una corredora de bolsa en Santiago. Y la verdad que lo que me impulsó originalmente, porque esto es una larga historia, porque en el fondo uno se va descubriendo en el tiempo. De hecho, yo estudié economía en la UECONCE porque yo quería ser economista. Y me torturé con todos los ramos de economía y más encima con profes de la Chile. No era simple, pero nunca me dediqué a la economía porque me fui descubriendo. Me di cuenta que lo mío era el management. Bueno, renuncié a ese trabajo fundamentalmente y ahí comenzó la raíz de esto. No me gustaba, ninguna de las empresas en que había trabajado no me gustaba algo. No me había dado cuenta qué es lo que era. Y lo que no me gustaba era que todas las empresas tenían en ese minuto, en las escuelas de economía nos enseñaban que había que rentabilizar las empresas, ¿cierto? Maximizar utilidades, en la ganancia del accionista, pero parece que era a costa de todo. A costa del trabajador, a costa del medio ambiente, a costa del cliente. Yo nunca me sentía cómodo. Imagínense que trabajaba en una corredora de bolsa, era el gerente de finanzas, entonces yo escuchaba al área comercial las 50 razones por qué había que comprar una acción hoy. Y yo escuchaba en la mesa de dinero cómo hablaban con sus clientes. Y 3 días después, las 1000 razones por qué había que vender, a pesar de que estaban perdiendo. Entonces yo decía, pero qué raro. Nosotros ganamos plata cuando compran, ganen o pierdan. Y cuando vendemos la acción, igual ganamos plata, ganan o pierden. No me gustó. Entonces yo siempre dije, algún día voy a tener mi empresa. Renuncié el 18 de enero del 2010 y me arrendé un motorhome y me fui con mi familia, 3 cabros, la nana y mi señora, y llegamos hasta Bahía Inglesa. Y ahí yo iba, mientras manejaba, iba inventando qué quería hacer. Me volví a vivir a Concepción el 26 de febrero del 2010. Súper buen año para emprender. Y emprendí. Creo que fue una señal. Fue una señal muy potente porque esos 2 minutos 38 segundos me enseñaron mucho. Me enseñaron que la certidumbre no existe, por ejemplo. De que por mejor plan que tú tengas, no está todo, no todo se puede manejar. Entonces, si me preguntan la razón por qué emprendí, un poco con parte de esta historia, pero fundamentalmente buscando un cambio. Y es así, para hacerla súper corta ya, es así que finalmente me di cuenta que en todo mi emprendimiento, porque el primer trabajador de Urbani fui yo, hoy día somos 58. No habíamos hecho una casa y hoy día llevamos 9.500 y tengo una oferta de 3.500. Y a pesar de los 5 años malos, pero fui sin darme cuenta, bueno, sí me di cuenta después, fuimos la primera empresa B de la 8ª región y la primera empresa B de inmobiliaria de Chile. Me certifiqué el 2017 y ¿qué me decían todos? ¿Qué es esto de la B? ¿Está ahí en la 2ª división? Sí, pero yo me encontré con eso porque yo era B de corazón. Yo quería cambiar la historia para los clientes, cambiar la historia de la manera de vivir de la gente. Nosotros fuimos los primeros en Chile en hacer viviendas sociales con eficiencia energética, porque mi sueño era mejorar la calidad de la vida de la gente. Lo logramos en el 2013. No se sabe porque como estamos en Concepción, somos chiquititos, nadie difunde acá, pero bueno, lo sé yo, mi familia y unos trabajadores más y ahora ustedes, y mi corazón de que así lo hicimos. Entonces, si me preguntan hoy día por qué me he sostenido a pesar de ser emprendedor senior, tiene que ver con que mi propósito ha ido agarrando año tras año más fuerza. Y a pesar, porque sostener el propósito después de 4 o 5 años de una crisis inmobiliaria profunda, por Dios que es difícil. Si después las preguntas vienen con los estados de ánimo y las emociones, te podré contar lo duro que puede ser eso. Muchas gracias, Emilio. Sí, bueno, primero muchas gracias por la invitación, un saludo a todos, perdón por llegar tarde.
A ver, antes que, para quienes no conozcan, los invito a seguir Made in Conce en Instagram para que vean ahí de qué les voy a estar hablando hoy día y tengan un poquito más de contexto. Y yo creo que coincido un poco con Claudio en el sentido de las motivaciones para emprender, al menos en mi caso, han ido cambiando a lo largo de la vida. Yo desde chico, desde el colegio, uno vende Super 8 y obviamente te quería hacerlo... A ver. Ahí sí, te quería hacer como las monedas para el fin de semana, entonces esa es la primera motivación que uno tiene cuando es joven. Pero después ya que estudiando en la universidad y recién egresado tuve varios emprendimientos, hacía eventos. Yo siempre he sido medio músico frustrado y lo que tratábamos de hacer ahí con la productora era generar espacios para las bandas nuevas que pudieran compartir escenario con bandas ya consagradas. Entonces siempre había como el dejar una semillita aquí en la región. Después, cuando salimos ya de la universidad, hicimos una agencia de publicidad, que era Cruje, ahí también siempre ligado a la música, pero era una motivación de ojalá ganar plata pasándolo bien. Como yo diría que ese era como el sueño. Yo nunca quise trabajar en un banco, entonces me movía con terno. Entonces era como cómo poder generar un negocio que tú puedas pasarlo bien, hacer lo que te gusta, generar un bienestar y ganar plata. Qué mejor al fin. Ahora obviamente con esa inexperiencia no me fue bien, quebramos, nos peleamos con los socios, esas cosas pasan. Y de ahí me empleé, pasé por diferentes rubros, pero siempre en línea de apoyar a emprendedores. Industria turística, agro, tecnología, qué sé yo. Tuve como 10 años ahí en diferentes roles, los que tú nombrabas también. Y ya cuando me decidí a emprender de verdad fue en pandemia, porque yo siempre he trabajado con muchas startups tecnológicas y me empecé a dar cuenta de que se pasa mal emprendiendo, es difícil, y sobre todo cuando tú quieres hacer proyectos innovadores que tienes una tasa de riesgo súper alta. Tú necesitas como emprendedor una mano real que te ayude, que se involucre en el proyecto y que esté contigo. Y ahí es donde decidimos armar un proyecto que era InWork en su minuto, que fue como armamos una red de apoyo para los emprendedores. En realidad yo emprendo de una manera súper rápida porque mi emprendimiento es apoyar a emprendedores. Armamos un hub que buscaba efectivamente armar esta red de apoyo. Dentro de eso nace el Made in Conce, que súper orgullosamente ha sido construido con una lógica de ecosistema, de articular la región. Partimos hace 4 años con un evento chiquitito de 200 personas. Hoy día somos el evento más grande a nivel regional en Chile, con más de 10.000 personas en la última versión. Y lo que más nos moviliza hoy es eso, el propósito. Yo hace un año renuncié a mi pega, porque estos 3 años anteriores siempre tenía un trabajo como más estable que te daba ese sueldo. Y ya hace un año, un poquito más, ya ese sueldo depende absolutamente del esfuerzo que uno le ponga. Y yo creo que si puedes ganar plata, puedes todo lo que tú quieras, pero si no tienes ese propósito que hace que cada mañana te motiva a despertarte, que cada noche que estés muerto de sueño te diga, oye, dale, empuja, es súper difícil emprender. Y hoy día a mí lo que me motiva es el propósito, el poder cambiar el mundo, el poder decir efectivamente estamos rompiéndola desde Bio Bio. Nos vamos a pegar otro carril que ahora en agosto vamos a lanzar Made in Latam en Colombia. No tenemos presupuesto, no tenemos nada, pero sabemos que lo vamos a lograr porque hay propósito. Y si hemos empujado hoy día un festival desde la región a 0 pesos y puras ganas, y hoy día el más grande de Chile después de Santiago, ¿por qué no? Pero para eso tienes que tener ese propósito que te convence. Muchas gracias, Emilio. ¿Qué habilidades consideran clave para poder emprender hoy día? Que me imagino que para algunos ha cambiado desde el momento que ustedes emprendieron, pero ¿qué le podrían aconsejar a los estudiantes que hoy día nos escuchan? Yo creo que lo que decía Emilio, el tener una razón, un propósito detrás de lo que uno está haciendo. A veces suena súper cliché, pero siento que es como cuando uno quiere ir al gimnasio y siempre está el desafío ahí sí, creo que está haciendo como... Sí. Principalmente es como cuando uno siempre dice el lunes parto al gimnasio. Y ese lunes, como nunca le puse fecha, pasa la semana y nunca uno parte y nunca tiene una continuidad. Pero cuando uno tiene un objetivo más allá de solamente ir al gimnasio, cambia un poco lo que decía Emilio de que ahora tú te levantas y tienes un propósito del por qué estás haciendo las cosas y el por qué no te quedas dormido o por qué no prefieres hacer otra cosa. Primero nace principalmente por eso. Y yo creo que un factor muy importante que a veces no lo hablan, que bueno, ahí lo mencionó un poco Claudio, es mantenerse estable a nivel de salud. Generalmente se le exige mucho al emprendedor y nos exigimos mucho,
pero con el tiempo, cuando uno va avanzando, se da cuenta de que si no está bien psicológicamente y físicamente, uno siempre habla del tema psicológico, pero no se da cuenta al nivel físico de dejarte un par de horas de hacer deporte, de distraerte, dependiendo de lo que tú hagas. Es súper duro mantener el ritmo que uno tiene que seguir emprendiendo. Para mí, esos dos, y claramente tener una buena gestión financiera, porque como decía Emilio, el renunciar a una estabilidad económica te obliga en el fondo a que si tú estás desarrollando lo que estás desarrollando y no muera, que tú tengas que ser muy ordenado financieramente, porque al final puedes tener un propósito muy grande, pero si no tienes las lucas para poder sostenerlo, el propósito no va a poder seguir avanzando. Por lo menos para mí esas son las más importantes. Trato todos los días de obligarme a pensar siempre en esas tres, porque al final, claro, uno habla del propósito, pero hay semanas que no quieres nada, lo haces, pero sí son duros. Así que por lo menos para mí son esas tres las infaltables. Estoy súper de acuerdo con lo que acabas de plantear. Porque, mira, efectivamente, ustedes todavía son súper jóvenes, pero tienen que confiar en algo. Soy de los que cree que el gen emprendedor lo tenemos todo. Lo que pasa es que la circunstancia, el entorno, va a hacer que se desarrolle más o se desarrolle menos. Pero si hay un mensaje relevante y lo van a tener ustedes de manera natural, ¿se fijan que siempre dicen que, oh, qué maduro eres? Bueno, les guste o no, algún día debiesen ser maduros. Y van a descubrir, sin ninguna duda, probablemente esto yo de las personas que me están escuchando, a lo mejor muchos, porque el cerebro es así, me pueden estar cuestionando. ¿Qué está hablando este viejo baby boomers? No soy baby boomer, soy X, quiero aclararlo. Pero no es un comentario boomers el que voy a hacer. Yo te diría que las cosas más relevantes en el emprendimiento es que uno sepa quién es y qué quiere. Y yo te diría que uno de los principales emprendimientos que una persona tiene que tener, sea emprendedor o no, es saber quién es y qué quiere. Y ese es un trabajo súper complejo, es un trabajo permanente, pero que nadie lo va a hacer por ti. Por lo tanto, eso significa entender, reconocer cuáles son tus debilidades porque no pasa nada. Confiar en uno, confiar en el entorno, confiar en los demás. Finalmente, en la misma línea de lo que tú dices, son más bien competencias emocionales que mezcladas con las competencias técnicas que aprenden en esta escuela, hacen que las cosas funcionen. Por lo tanto, las competencias técnicas es el desarrollo de una parte, pero lo más relevante es el manejo emocional y cuánto ustedes aprendan de ustedes a conocerse. Mientras antes se conozcan, mientras antes se atrevan a enfrentar quiénes son, cuánto mejor. Porque mientras más lo hagan, más pequeño va a ser el ego. El ego está para proteger nuestras debilidades. Y da lo mismo que tengamos debilidades, porque ninguno de los que está aquí no las tenemos. Lo único que ocurre con los años es que uno empieza a ser su gerente de uno mismo. Por lo tanto, yo diría que lo más relevante es trabajar en ustedes, porque lo que más sostiene un emprendimiento es el emprendedor, y el emprendedor, como bien dices tú, tiene que estar sano físicamente, bueno, cuerpo, espíritu y alma, sin ninguna duda. Eso es lo más relevante. Y aprovecho, y aquí termino, yo creo que lo que este caballero está haciendo, yo lo quiero destacar porque él les está ayudando a ustedes, sin que ustedes lo sepan. Él creó un ecosistema que antes no existía. Él hizo que Santiago fuera el segundo. Él logró que Concepción fuera el primero. Y él está pavimentando un camino de un ecosistema para que quienes quieran emprender lo hagan con mayor facilidad a la que tuvimos los que les fueron antes que ustedes. Así que no es menor lo que ha hecho Emilio, ha sido muy potente, a lo mejor ustedes no lo saben porque nos los toca saber quién es Made in Conce, pero quienes somos más viejitos sí sabemos, así que tienen que agradecerle lo que él está construyendo. Muchas gracias, Claudio. Oye, sí, mira, yo me pega súper fuerte la pregunta porque lo que hacemos con el Made in Conce no va en línea de obligarlos a emprender. Cero. Obviamente un encuentro, un evento, una metodología que hacemos no solamente en el festival, sino que durante el año para apoyar a emprendedores, obvio. Pero la profundidad va en que pensemos en grande, como que nos queramos comer el mundo.
¿Y cómo? A partir de las competencias emprendedoras, que esas las podemos tener siendo o no siendo emprendedores, pero obviamente se mapearon, se diagnosticaron y hoy día están plasmadas, porque los emprendedores son capaces de desarrollar o desarrollan en ese proceso de emprender esas competencias. Son las que dijo Claudio y Pamela, pero muy alineados al propósito, a la capacidad de empatía, chiquillos. O sea, ¿quién tenemos al lado de observar? Hoy día estamos en un mundo de redes sociales muy ingrato, que no es real, y nos falta conversar, nos falta observar, y cuando nosotros estamos en el mundo de ustedes, de la ingeniería, de los negocios, el hablar con las personas es clave, y eso lo estamos perdiendo. Y de nuevo, el trabajo en equipo, el saber complementar competencias, ustedes no se las van a saber todas. Y al momento de emprender es súper importante tener esa humildad de querer aprender del otro. Yo les cuento como experiencia, hoy día estamos tratando de entrar harto a los colegios. Hay un colegio acá en Concepción que tiene emprendimiento e innovación desde sexto básico, el colegio Villaronguen. Y dentro de las cosas que hablábamos nosotros nos decían, oye, no solamente a nivel de habilidad técnica, disminuyeron los casos de bullying. ¿Y por qué disminuyeron los casos de bullying? Porque el colegio se mueve en base a desafíos. Y cuando tú quieres resolver un desafío, no te las sabes todas. Entonces el que le hacía bullying a un alguien ahora necesita a ese alguien para poder desarrollarlo. Y empiezan a salir amistades, empieza a conocer en profundidad a las personas y empieza a generar esto, generar un ecosistema, que es lo que decía Claudio. Y lo segundo que yo también les quiero hacer mucho hincapié, chiquillos, porque a veces uno cuando está en la universidad no lo ve. Y esto puede ser súper ingrato, quizás va a sonar feo para la universidad, pero chiquillos, cuando ustedes salgan de la carrera, van a ver cientos de ingenieros comerciales, de ingenieros industriales saliendo. ¿Qué los hace diferentes? Y hoy día, de hecho la semana pasada hubo un congreso internacional acá y me gustó mucho lo que decían, porque ustedes van a tener competencias técnicas, que decía Claudio, y ya a nivel mundial no se habla de competencias blandas. Esas competencias blandas hoy día se llaman competencias de poder. Y claro, te pega de poder. Y claro, porque hoy día todo lo que se necesita al momento de hacer negocios, necesitamos generar impacto, chiquillos, necesitamos hacer cosas que la gente necesita, que le solucionemos problemas. Y si no tenemos esas habilidades antes llamadas blandas, que tiene que ver con, de nuevo, empatía, trabajo en equipo, resiliencia. Vamos a hacer uno más de los mismos, chiquillos. Necesitamos hoy día diferenciarnos. Y voy a citar acá a un alumno también, que también es muy amigo de nosotros, Federico Oliverri. El Fede tiene una empresa que se llama Pelota. Y él siempre dice, que él está en el directorio Made in Concept, que cuando él contrata, ya te mira el currículum, qué sé yo, pero la primera pregunta que te hace es, ¿qué has hecho tú que no haya hecho nadie más? Y si ustedes no son capaces de contestar esa respuesta, van a entrar en un mundo súper competitivo. Se tienen que buscar. Y eso va muy alineado además al propósito. Y ese propósito se da cuando ustedes se preocupan de ese bienestar, del por qué están acá. Y a veces suena súper profundo, pero si no le encontramos razón al por qué estamos acá, estamos sacando una carrera por sacarla. Pero no hay una profundidad de eso. Y esa es la habilidad que hoy día necesitamos desarrollar. Muchas gracias. Pamela nos contó un poco cómo el ecosistema UDD jugó un rol en su emprendimiento. Me gustaría saber si es que en los otros emprendimientos, si tú quieres profundizar también, qué rol jugó el ecosistema UDD y otros apoyos externos, dado que dentro de la alianza pudiesen haber algunos emprendedores o que ya pretenden emprender y a lo mejor les sirve de consejo qué pasos seguir y dónde apoyarse. Sí, ahí siento que Milo dijo algo súper gatillante. Yo cuando estaba en cuarto estudiando ingeniería civil industrial, me pasó justo lo que él mencionaba. Justo mis amigos todos estaban haciendo las prácticas. Yo quería esperar salir de la U para, en el fondo, poder dedicarme 100% a práctica y no mitad de tiempo. Y me pasó que quería buscar una práctica que fuera increíble. O sea, yo me imaginaba y como que me empezaron a contar un poco cómo era la experiencia de las prácticas, qué te preguntaban. Y yo decía, no fui la mejor de la carrera, ¿por qué me van a preferir a mí ante todos los otros alumnos que están postulando a distintas prácticas? Y ante eso yo dije, o sea, no tengo nada diferente, soy como un copy-paste entre todos los ingenieros que salimos. Y ahí fue un proceso de decir como, nunca pensé cómo yo me quería diferenciar un poco de lo que, en el fondo, de todos mis compañeros que cursaron la carrera conmigo. Y ahí tomé el DILAB, más que nada porque dije, durante 4 años me formé muy igual a todos y acá yo iba a encontrar algo que me diferenciara y que de cierta forma, de haber pasado 4 años como en una caja, el DILAB te hacía pensar fuera de la caja, era todo lo contrario. Entonces yo decía, esto me va a ayudar a poder en el fondo cambiar un poco el pensamiento y tener como una vista mucho más 180
de la misma carrera o del mundo laboral. Y claro, cuando tomé el DILAP, después terminó, yo pensaba que por lo menos en la universidad no había más de apoyo al emprendedor, porque cuando uno está estudiando no tiene por qué saber tampoco como todos los programas. Hoy día ya desde antes uno al fondo puede tomar distintos programas de emprendimiento e innovación, pero a mí claramente me apoyaron muchos de esos programas en la primera parte, que era un poco el poder tener la actitud emprendedora. Yo creo que, claro, te pasaban mucho como materia en sí, pero de cierta forma igual te ayudaban un poco a la actitud que tú deberías tener, sobre todo de que yo no hice la carrera que por ejemplo hicieron ellos de salir de la universidad, buscar trabajo y tener una experiencia previa. Yo salí de la universidad y me puse a emprender inmediatamente, entonces no había una experiencia del mundo corporativo que en el fondo yo pudiera después incorporar en mi propia empresa. Entonces igual fue un desafío súper grande de no tener esa experiencia, tú estar creándola. Y bueno, ahí la universidad fue un papel fundamental. Y yo creo que hoy día el ecosistema que se está generando en la región está súper como colaborativo. O sea, a mí no solamente me ha ayudado la Universidad del Desarrollo, sino en la Universidad de Concepción, la UNAV. Y siento que cada universidad hoy día o cada aceleradora, incubadora, está haciendo un rol súper bueno de tener su propia propuesta de valor, que nos enseñan a nosotros, ellos mismos a aplicarla, y que el emprendedor sepa y que este ecosistema te puede ayudar en distintos niveles o necesidades que vas teniendo con un solo fin o un solo propósito, que en el fondo es poder lograr que el emprendedor tenga el éxito que va a generar mayores puestos de trabajo, va a generar un aumento de la economía regional, nacional, y etcétera. Y yo creo que hoy día esa mirada está siendo súper buena para el emprendedor, que ya no siente esa culpa de pedir ayuda a otra universidad, a otra aceleradora, a otra incubadora, sino que hasta las mismas universidades te dicen, oye, esta universidad te puede ayudar en esto porque es muy específico y nosotros no tenemos las manos para poder ayudarte. Y eso hace que en verdad el camino esté mucho más pavimentado, por lo menos para el emprendedor. Muchas gracias. Claro. Bueno, en mi caso, yo les diría que, bueno, yo hice el magíster en tiempos pretéritos acá y soy profe también de acá, de hace 20 años del MBA, de acompañamiento y soy tutor. Yo te diría que la exposición en la cual he estado los últimos 20 años, desde el punto de vista técnico, naturalmente que ayuda. Y por eso delante también destacaba lo que ha hecho Emilio y lo que ha hecho esta universidad, y a Dios gracias, muchas universidades en Concepción, o la articulación que el IRADE hace, ¿cierto? O con la llegada del Endeavor a Concepción. Creo que, y ocupando una frase muy biológica, genotipo más ambiente igual fenotipo. Eso significa, ¿cierto?, que nuestra carga genética puesta en un ambiente hace que tengamos el aspecto que tenemos. En el mundo del emprendimiento es lo mismo. Yo antes decía que todos ustedes tienen un gen del emprendimiento, pero ecosistemas como el que crea la UDD, con todo el ecosistema que tiene, ustedes están en uno de los mejores ecosistemas sin ninguna duda de Chile, o sea, no hay ninguna duda. Más lo que hace Emilio, más lo que hace IRADE, más lo que hacen... Estamos en una región que está creando un ecosistema muy potente, que en algún instante la autoridad seguramente va a terminar articulando, que cada vez es más poderosa la articulación, porque todos sabemos que 1 más 1 es 3, cuando estamos trabajando, ¿cierto?, de manera mancomunada, pero ustedes están con la gran suerte de tener un súper buen ecosistema, por lo tanto, déjense fluir, pero es súper, lo que tú decías, es súper difícil encontrar el propósito. No se desesperen si todavía no tienen el propósito, porque es muy natural. Conforme uno se va creciendo, ese propósito se va mostrando. Pero fíjense, yo con todos los años que llevo haciendo clases, se nota que estoy viejo, porque cuando me encuentro con los alumnos en el supermercado, en cualquier otra actividad, alumnos que le hice clases hace 15 años atrás, que todavía me digan hola profe, cuando me dicen hola profe, ya casi me pongo a llorar porque soy más viejito, entonces uno se pone más emotivo. Pero ¿a dónde voy con ese comentario? Que finalmente el propósito uno lo va descubriendo, pero fíjate que mi gran propósito es cuando uno descubre que lo más relevante no es recibir. Mira, estoy contando una cuestión que tiene 30.000 años de historia, es dar. Y en la medida en que tú estés con una actitud energética de dar clases, enseñar, el hecho que estemos aquí, uno viene a comunicarle a ustedes. ¿Y saben lo que yo busco? Que al menos uno de ustedes
uno de ustedes se contamine por lo que nosotros estamos diciendo. Porque si uno de ustedes se contamina, ese virus algún día va a terminar contaminando a otros. Porque eso es lo que nos diferencia a cualquier otro animal. Somos sapiens. Ya lo dijo Harari, una de las cosas importantes es que los sapiens, cuando trabajamos en comunidad, somos capaces de lograr las cosas que hemos logrado. O sea, ayer me tocó escuchar la charla del primer humanoide en Chile dando una charla. Y yo en el computador, porque no pude viajar, escuchando esta charla y el humanoide dando una clase magistral de inteligencia artificial. O lo que yo mostré el otro día en Made in Conce, que ya hace rato lo habían visto. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a saber lo que las ballenas dicen? Pero la pregunta es no solamente escuchar lo que dicen, el peligro es lo que nosotros les podemos llegar a decir a ellas y cómo podríamos llegar a cambiar el ecosistema. Hoy día ustedes más que nunca deberían estudiar filosofía. Porque la inteligencia artificial nos va a obligar a tener principios de valores éticos muy fuertes y muy claros. Más que nunca en la historia. Ese es el gran desafío que ustedes tienen. Yo para mantenerme al día estoy metido en BOMA, Singularity, estoy metido en tanta cuestión porque si no la vida me va a pasar por el lado. Y como tengo un propósito que es estar al día o estar enseñando, sigo haciendo eso. Entonces, hoy día los ecosistemas son maravillosos. Chile es maravilloso, sin ninguna duda. Sí, a ver, partiendo como el ecosistema UBB, yo soy ingeniero comercial de la universidad, salí hace 11 años, y me imagino que ha cambiado la malla Sí. Un par de veces. un par de veces. Ahora bien, sí, pues a mí me pegó mucho en la universidad el emprendimiento. Creo que ese sello, que me imagino que sigue teniendo la carrera, pero el emprender, el ver a todos los compañeros que estaban todos tratando de movilizarse por un algo, no necesariamente innovador, mejor tecnológico, pero querer hacer cosas, es como el primer sello creo que te deja la carrera. Tuve la oportunidad igual en quinto de, no me acuerdo si se llamaba Embajadores del Futuro, que fuimos a China. Y creo que todas esas experiencias de ver otras culturas, otras realidades, el poder conectar y a veces incluso decir, ¿sabes qué? No estamos tan lejos de lo que están haciendo en otras partes del mundo. Es súper bueno, porque a veces creo que uno efectivamente estando al sur del mundo, el otro día incluso estaba en Puerto Vara y un emprendedor decía, oye, si el tema no es que estemos al sur, o sea, en Chile, al sur, estamos del hemisferio sur para abajo. Ya eso es difícil al momento de querer emprender. Entonces, chuta, el doble desafío estar en un país que es chiquitito, más al sur del mundo, y cercano a Magallanes. Entonces, efectivamente, el poder darse cuenta de que independiente de que estemos lejos, no estamos tan lejos para la redundancia de desarrollos tecnológicos o emprendimientos de los grandes países, qué sé yo, creo que te inspira a movilizar. Y ahí es donde yo siempre digo, porque yo he trabajado muchos años en universidades también, cuando era empleado, que ganas de tener su edad chiquilla, que esto suena muy de viejo, que ganas, pero que ganas de tener su edad por las oportunidades que ustedes tienen si efectivamente quieren emprender. Y creo que ahí el ecosistema de la UDD, y esto no es por ser alumni, pero de verdad que es uno de los más robustos. Entonces ahí lo primero es sáquenle el jugo. Todos tienen su celular. Si hay alguna palabra de las cuales nosotros decimos, y Claudio decía Teo, decía Iradi, yo no tengo idea si ustedes saben lo que es eso, entonces anótenlo, pregunten. Y hoy día, ¿por qué les digo además que hay una oportunidad no solamente en la UDD, sino que a nivel regional? Hoy día hay algo que se ha estado empujando harto, que se llama ecosistema BioBio. Si ustedes entran a ecosistemabiobio.cl, encuentran un mapeo de casi todas las instituciones de la región que apoyan el emprendimiento. Encuentran una agenda, ese grupo se junta una vez al mes, y a ustedes les va a gustar, se juntan una vez al mes en diferentes bares de la ciudad a compartir entre emprendedores, no necesariamente si tenemos un emprendimiento, sino que es como, oye, me gustaría emprender, ¿cómo lo hiciste tú? Juntarse a tomar una cerveza con Claudio, con la PAME. Esas cosas hace 10, 11 años no pasaban. Entonces hoy día está esa oportunidad. Y mira, yo al menos cuando empezamos a tirar ideas con el Made in Conce, pedimos mucha asesoría porque no queríamos hacer más de lo mismo. Y de repente nos dicen, oye, y ya gente que había hecho estas cosas en otras partes del mundo nos dice, oye, más de lo metódico, de la metodología, del indicador, bla, bla, del proceso, esto es humano. Y hoy día nosotros decimos que creamos contextos para que las cosas pasen. Y esos contextos son confianza, el pasarlo bien, el poder llegar de una manera lineal,
los gringos dicen, oye, en el inglés no existe el usted, todos somos tú, aquí existe el usted, entonces ya empieza a generar una simetría. Entonces lo que nosotros tratamos de buscar es eso, que todos seamos iguales. Pero también hay algo que los tiene que movilizar a ustedes, porque hoy día yo les puedo decir, oye, la UDD tiene un ecosistema de los más importantes en Chile a nivel universitario. Lo conocen, saben cuáles son todas las ofertas, entonces también van parte de ustedes de que sean busquillas, chiquillos, porque yo les diría que hoy día uno puede caer en decir, oye, pucha, falta esto en Chile, falta esto otro, falta esto otro. Pero cuando uno ve, les decía la semana pasada, vinieron 16 países de Latinoamérica a juntarse en un congreso acá. Dicen, oye, que envidia lo que hay en Chile en el momento de emprender. Que envidia lo que hay en Chile, entonces chuta. Entonces hay que agradecer un poquito y buscar, porque las cosas están. Y al menos eso es lo que nosotros tratamos de hacer también desde la plataforma del Medio Curso. Antes de pasar a las preguntas del público, les voy a pedir un consejo cortito y práctico para aquellos que estén explorando la opción de emprender. Yo creo que, y es súper difícil, pero chiquillos, busquen sentirse incómodos, busquen salir de su zona de confort. Generalmente después es mucho mejor quedarse con la sensación de que hiciste algo a que no lo hiciste porque te dio cosa o porque te dio vergüenza. Generalmente a esta generación le dicen la generación de cristal. Yo creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. O sea, yo siento que es una generación que es súper difícil, porque en mi generación, que tampoco estoy tan lejos de ustedes, en mi generación no había tantas redes sociales. No había tantas redes sociales. Hoy día lo que hacen ustedes se puede masificar a nivel mundial, etcétera, por las redes sociales. Y está ese miedo de que los chicos hoy día no enfrentan el bullying que te hacen solamente en el colegio o en la universidad, sino que hasta puede masificarse. Y es una generación que yo siento que es difícil. Pero yo creo que el estar incómodo, el salir de su zona de confort, yo trato todas las semanas de hacer algo que me genere incomodidad. O sea, que no quiero hacerlo y me obligo a hacerlo. Y la sensación que te deja después de que te atreviste, a veces la experiencia no es buena, pero por último te sentís con esa valentía de, bueno, lo hice, no importa. Voy a contarlo como una historia chistosa de un chascarro que me pasó. Pero eso, traten de... Y ahí en el fondo se van a empezar a lo que decía Claudio, de conocerse a sí mismo, de empezar cada vez a descubrirse qué es lo que les gusta. Generalmente uno sabe lo que no les gusta, pero ya uno parte con algo. Por último, uno ya va descubriendo qué no te gusta, qué quieres cambiar, y no hacer las cosas por inercia. Yo creo que por lo menos es eso lo que yo trato de hacer finalmente. Gracias por lo de la generación, pero efectivamente aquí mi hijo menor va a cumplir 21, está en tercero de comercial, el menor. Así que todos ustedes podrían ser potencialmente mis hijos. Aunque suene como papá lo que voy a decir, porque a veces la única vez que ustedes van a entender a sus papás es cuando ustedes lo sean. Y eso es, y me pasó a mí. A todos nos va a pasar. La única vez. Pero bueno, el consejo es que a ustedes les toca súper difícil. Súper difícil porque piensen cuánto se demoró la revolución industrial. 200 y tantos años. Y en 200 y tantos años el cerebro humano algo se alcanza a adaptarse. Pero la revolución de hoy día. El mundo vibra mucho más rápido. Todo es más rápido. Vibra a una frecuencia diferente. Todo es mucho más instantáneo. Y la pregunta es, ¿el cerebro es capaz de adaptarse a esa misma velocidad? Y la respuesta es no. Por lo tanto, si ustedes se dieran el trabajo, primero de escuchar los consejos de ancianos, se dieran el trabajo de recurrir a los grandes pensadores de la historia, estoy hablando de 300 años antes de Cristo, se van a encontrar con algo increíble, que ya se dijo hace 2500 años atrás, y ya se cuestionó hace 2500 años atrás, cómo el ser humano tendría que enfrentar los cambios. Eso no ha cambiado, todo puede cambiar, pero el ser humano es el mismo. Por lo tanto, ¿dónde está el desafío? Que fue lo primero que dije. Conózcanse, porque el mundo no es afuera. El mundo no es afuera, el mundo es adentro. Porque cada uno de nosotros vive el mundo con sus propios ojos.
¿Y sus ojos de dónde vienen? De su historia. ¿Y de dónde leen la historia? De sus papás. ¿Y sus papás la heredaron de quién? De los abuelos. Esta es una historia, hay una manera de ver las cosas. Y cada vez que ustedes se vean prejuzgando o juzgando a otro, significa que tienen miedo de conocerse a ustedes mismos. El grave error del ser humano es prejuzgar y juzgar. Tú antes hablabas de los equipos. Yo en mi empresa siempre digo, mi empresa es un arca de Noé donde todos los animales caben. Y esa es la vida. Y si ustedes se dedican a vivir la vida de otro y andan preocupados en otros, se les va a pasar la vida. Por lo tanto, preocúpense de ustedes. ¿Cómo crecen? Respeten la historia. Busquen, hoy día es súper fácil. Pregúntale a tu amigo ChatGPT que te haga un resumen de los 15 o 20 filósofos de la historia y que te diga en 2 hojas, porque te va a flojera leerla, en una, las principales conclusiones. Y después dile que te haga un pensamiento por día. Y después ponlo en tu teléfono. Suficiente. Yo fui de los pelotudos que se tuvo que leer todo eso. Piensen que cuando yo estaba en la universidad no existía nada de esto. El primer computador era un 186, 286, 386. Yo tenía un floppy. Así era una cuestión para grabar. Entonces, y además nos enseñaban a ¿cómo se llama? A programar, haciendo basic. Oh, basic. Entonces, la invitación que les hago, ustedes tienen la mejor oportunidad de la historia, la mayor información puesta en la mano. Pero esa información es nada si no tienen la actitud de buscarla y el respeto de entender la historia. Y quien lo haga va a marcar las diferencias que ustedes lo dicen. Cuando Emilio decía, ¿y qué nos va a diferenciar? Eso. No que tuviste un 7, no. Lo otro nos va a diferenciar. Sobre todo en este tiempo. Yo les transmito, tengo por desafío estar al día. Yo tengo mi agente que se llama Teresa. Y ella se puso Teresa después de haber trabajado conmigo 3 meses. De haberme conocido 3 meses. Y yo le digo, ¿eres hombre o mujer? ¿Qué quieres que sea? Me dijo. ¿Tienes nombre? ¿Qué nombre quieres que tenga? No, le dije, quiero que tú, a partir de lo que me conoces y lo que hemos hablado, me digas cómo te llamas. Y me dijo Teresa. ¿Y Teresa si no tengo ni una abuela, nada? Teresa es mi hija. ¿Por qué Teresa? Por Sor Teresa Calcuta. Me puse a llorar casi. ¿Cómo me cachó? Muchos promos, para que me entienda a mí. De hecho le dije, cuestióname, no seas bueno conmigo. Y que termino diciéndoles que estoy escribiendo hace 2 años un libro, yo. Y vino mi agente, Y te lo escribe. le pasé el libro completo y le dije, ordénamelo. En 10 segundos me hizo una sugerencia. Pásalo a Word. Pasó a Word, no podía creer. Y fui y le dije, me parece chanta lo que estoy haciendo. ¿Cómo lo puedo? Fácil, tú me dijo. Cuando escribas el libro y lo publiques, di que quien te ayudó, quien fue tu asistente, fue una persona, no una persona, alguien que en los últimos tiempos ha estado trabajando contigo y te conoce. Y cítame, pues me dijo. Tienes razón, pues, Teresa. Así que va a aparecer, si Dios quiere, mi librito, y va a decir que mi amiga Teresa me ayudó. ¿Y qué tiene? ¿O acaso ustedes no ocupan ChatGPT? Todos. Y no es malo. Si lo ético es cómo se trabaja. Eso es lo relevante. Y que no termine haciéndome todo. Porque al final del día no es cumplir. Al final del día es aprender. Eso es lo que importa. Muchas gracias, Claudio. Sí, a ver, primero me quiero quedar solo con lo que decía Claudio. A nivel de desarrollo de ecosistemas, que puede sonar fome, pero es muy entretenido. El honrar el pasado es la base. O sea, y eso habla mucho de la identidad que ustedes tienen. O sea, independiente de lo que quieran llegar a ser, por algo están acá. Ustedes tienen una historia y hay historias detrás de otras personas, desde sus padres hacia adelante, que lo han hecho posible. Entonces, el honrar el pasado es clave en esa búsqueda de propósito que también aquí decía que requiere tiempo, pero que muchas que es transformar.
fumador. Ahora, eso era aparte. Yo, para partir, primero, consejo, tips, perder el miedo. Creo que hoy día lo que hemos hablado mucho del ecosistema que tiene la ODD, de cómo está el ecosistema Biobío, de cómo está Chile, cómo está la TAM articulándose, se está haciendo para que puedan, ojalá mitiguemos lo más posible el riesgo de que si a ustedes les va mal no les vaya tan mal, pero que puedan tener un terreno fértil para que les vaya bien. Entonces eso involucra de que atrévanse. Ahora, que ese atrevimiento o ese riesgo, y eso también se lo digo por experiencia personal, que ojalá pueda ser de cierta manera controlado. ¿Y cómo se logra eso? Red de apoyo. No se le van a poder solo chiquillos, esto es imposible. O sea, somos un mundo que interactúa, las personas, yo les decía antes, le hablaba de un ex alumno que es Fede Iriberri, el Fede de la PAM y varios más, son personas que hoy día forman parte de un directorio de Made in Conce. Claro, el directorio suena súper bonito, pero al final son amigos que me están ayudando. Son amigos que nos juntamos una vez al mes y que yo les pido ayuda. Y eso va mucho porque obviamente uno la embarraba, metió las patas, y pedir ayuda, oye, no te hace menos profesional. Hay otros que han tenido experiencia y no necesariamente académicas, sino que en el emprender hay mucho porrazo que te ayuda a que tú puedas tener menos porrazo. Entonces creo que ese factor de, oye, atrevámonos, pero pidamos ayuda, creo que también es súper importante. Y lo otro, que yo lo he ido aprendiendo con el pasar del tiempo, porque yo, como decía la PAM, yo no fui muy buen alumno acá en la universidad. No me atrasé un semestre nomás, pero no fui muy buen alumno, pero creo que conforme han ido avanzando los años, y aquí voy a citar a Shakira, mucho gimnasio, pero trabajemos el cerebro un poquito también, y creo que hoy día ustedes la posibilidad que tienen de tener acceso a información es única. Es única desde todas las plataformas. Yo siempre digo cuando hago clases, me invitan a hacer talleres, es como chiquillo, lo que yo les voy a hablar está mucho mejor explicado en internet. La única posibilidad diferente de estar acá es esto, el conversar, el cuestionarse, el, oye, a mí me pasó esto, y empezar a activar esa conversación. Y hoy día, y porque yo le hacía el ejemplo mío, porque hoy día yo soy malo para leer, no me gusta estudiar, pero hoy día chuta, están los audiolibros, o sea, una maravilla, transformador, uno puede empezar a conocer, a absorber informaciones, educarse, conocer historias. A mí en lo personal me gusta mucho el mundo del emprender, trato de conocer muchas historias emprendedoras para ver cómo uno puede ayudar. Me demoré un año, pero hace poquito me terminé el libro de Mark Randall, del fundador de Netflix. Es como, wow, o sea, claro, y me demoré un año no porque no quisiera leerlo, porque uno tiene poco tiempo para lo que a uno le gusta, pero al final, chuta, chiquillos, hoy día el poder nutrir, el ver historias, en YouTube, o sea, está lleno de charlas TEDx. Yo hice un TEDx hace un año atrás y lo hice por ese foco inspiracional y como todos han dicho, o sea, el emprender es difícil. El que te diga que emprender es fácil te está mintiendo. Hay que mantener viva esa llama, y no solamente desde el propósito, sino que desde la inspiración. Y esa inspiración, yo creo que, al menos en mi caso, ha sido algo que se cultiva. Uno tiene que estar manteniendo constantemente esa llamita, el buscar inspirarse constantemente, y creo que, como te digo, el role model, el ver personas, oye, esa persona, el fundador de Netflix, ¿cómo partió? Todos partieron, todo lo que hoy día vemos, chiquillos, que es grande, el Spotify, Google, todo partió de un sueño. Entonces, ¿por qué hoy día nos limitamos a tener sueños? Entonces, conocer esas historias, alimentar, como les digo, un poquito el cerebrito con esas cosas que a nosotros nos movilizan, nos hace súper bien el momento del proyecto. Súper, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechen los últimos minutitos a ver si... Es el momento de atreverse. De incomodarse. Sí, las primeras manos son las que más cuestan después. ¿Tiene alguna pregunta? Yo quería preguntarle a Pame. Lo que pasa es que los alumnos no conocen tu proyecto. Tu Urbani puede ser más conocido, no sé, Made in Conce también suena harto, pero tu dispositivo quizás no lo conocen. Entonces, ¿podrías contarlo así Porque es cortito? bastante más fome que lo que hacen. Que lo que hacen acá los chiquillos, pero bueno, algo es un dispositivo médico del área de la neurorehabilitación. Nosotros trabajamos, bueno, con Teletón, desde niños desde los 6 años hasta personas mayores, donde el desafío era que la rehabilitación o la salud uno lo ve fome, poder mostrar que no es tan fome y que podemos hacerla entretenida. Entonces es un dispositivo como si fuera un psicotécnico que tiene un monitor que te va mostrando juegos. Toda la rehabilitación es a base de gamificación y de juego.
Entonces, ¿qué pasa? Que desde los niños hasta los adultos piensan que están jugando, pero realmente detrás hay objetivos terapéuticos que ayudan a nivel cognitivo, ayudan a nivel motriz, permiten que el mismo paciente, mientras está haciendo la terapia, va viendo su error inmediatamente, donde le entregas autonomía y el profesional también puede hacer una terapia mucho más de administración de la terapia, más que hacer la terapia, y eso permite un poco como funciona hoy día, que un kinesiólogo atiende a un terapeuta, atienden a muchos pacientes a la vez y que no es efectiva. Hoy día nosotros tratamos que se logre esa efectividad y que el paciente pueda conocer si va evolucionando a través del tiempo, que a veces le preguntan, oye, ¿cómo van mejorando? No sé, me imagino que sí, siento mayor movilidad, etcétera. Ya hoy día lo tienen a nivel objetivo, cuánto es esa evolución, ese diagnóstico, y claramente hoy día ya sabemos que el rehabilitarse, pregúntale a cualquier persona que tiene que ir al quimio, que tiene que hacer terapia, es algo que uno tiene una connotación negativa. Hoy día queríamos poder romper por qué tiene que ser algo negativo. O sea, vemos que ya que un paciente quiera partir comenzando con un proceso de rehabilitación es difícil, entonces hagámoslo entretenido, que sea lúdico, que sea acompañado y que lo pasen bien. Y eso es un poco la connotación que tiene hoy día YouMove y el objetivo que tiene YouMove, de que la terapia sea lúdica, entretenida y gamificada. Muchas gracias. ¿Alguien más? O sea, tratando de formular la pregunta, porque no me iba a preguntar algo sin ninguna base en sí, sino que lo mío iba más sobre las herramientas que uno requiere a la hora de emprender. En el momento que, no sé, alguno de los tres quiso emprender en lo que sea, que a uno le guste, lo llama, cuando tú no tienes las herramientas técnicas, ¿qué es lo que haces? O sea, yo me gusta mucho el área de tecnología, sobre todo como el tema sobre los startups. Me he comunicado con varios compañeros de otra área de la ingeniería, que es ingeniería ¿cómo se llama? Informática, civil informática, y yo soy del área comercial, o sea, yo no tengo nada que ver, yo no sé cómo poder formular o hacer o crear, menos como codificar. Entonces a mí me faltan las herramientas técnicas en esta cuestión, pero sí tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces no sé si se encontraron con esa dificultad, porque uno puede hacer un proyecto, puede como poder, ¿cómo se llama?, realizarlo, hacerle como el área de marketing y como idealizarlo, generarle algunas ideas, pero cuando tienes esa falta tan grande, yo creo que es lo más grande cuando tú quieres emprender algo que no es de tu área, ¿qué es lo que haces? ¿A quién recurres? Porque está bien, tú dices que tú tienes un espacio, tú tienes una empresa donde generas el espacio, donde se juntan todos los emprendedores, pero ahora es como va más, es como la ramificación de decir, pucha, ya tengo los socios, pero son socios ahí nomás, como de la cerveza nomás, o son socios como que el día de mañana me van a decir, oye, ¿sabes qué? Puta, me gusta tu idea, me gustaría ayudarte, pero te faltan este tipo de cosas. Eso es lo que quiero decir. Yo te diría que aquí voy a ser super old school. Yo cada vez que estaba en esto me pregunto ¿para qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Y yo normalmente llego hasta el ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Cuando ya empiezo a caer en el cómo, ahí es donde empiezan tus limitaciones. Pero ahí viene la siguiente pregunta, ¿quién? Y es súper importante que uno se las tiene que saber todas, pero uno tiene que ser quien sabe. Y eso hoy día es más fácil que nunca. Pero si no tienes claro el para qué, porque si tú llevo demasiados años ya trabajando, gerenteando empresas, yo la primera pregunta que le hago a mi colaborador, cuando llegan con algo, ¿para qué? Entonces, para responderte eso, primero ten claro para qué quieres lo que quieres, qué quieres, y ábrete en el cómo. Y eso, herramientas técnicas hay, y te las vas a encontrar muy fácilmente. O sea, hoy día eso, despreocúpate, porque no se trata que tengas que saber todo, pero uno tiene que saber quién sabe. Y ahí solo para complementar, yo soy ingeniera civil industrial con una empresa tecnológica en salud. O sea, yo cuando partí me quería matar, porque no manejaba la parte comercial, que era lo último que era importante al momento de desarrollar este emprendimiento. Y a mí muchas veces me criticaron que hacía liderando una empresa de tecnología y de salud. Y que los tiempos eran muy largos y si no tenían la experiencia
experiencia iba a ser aún más largo. Y yo siento que ahí es lo que decía el niño, pedir ayuda. Yo descubrí mucho lo que quería hacer, estudié y antes de salir a pedir ayuda traté de descubrir y buscar qué era lo que necesitaba para poder avanzar, como de tener un poco el panorama como bien como visto de que ya esto es de salud, un dispositivo médico, que tiene hardware, o sea, me metí en lo peor que podía meterme. Y en ese proceso fue como ya, necesito primero partir con esto, necesito ayuda de esto que yo no sé, y empecé a pedir ayuda. Te vas a dar cuenta de que hay tanta gente que quiere ayudar sin nada a cambio, más que en el fondo ayudar, que una vez cree que no quiere pedir ayuda porque va a tener que pagarle o le saco plata, pero te das cuenta que realmente no funciona así. Yo partí pidiendo la ayuda a la UDD, partí yendo a clases de fonoaudiología porque tenía que hacer un estudio clínico, y le pedí a la profe si podía ir a sus clases como oyente. Y me dijo, aquí hay estudiantes, ¿cómo va? Por favor, ¿puedo ir oyente? Nadie se da cuenta que estoy ahí. Y empecé durante un semestre ir a clases de, justo estaban haciendo las tesis, de ir a clases con fono, y la profe era tan mala que me hacía presentar de los avances, de lo que yo estaba desarrollando, presentarlo entre los alumnos y que ellos me criticaran lo que yo estaba haciendo. Esto, ella nunca le pidió permiso a nadie, o sea, no sé si era permitido que un estudiante que no era de la carrera pudiera estar, pero me ayudó en el fondo a poder descubrir lo difícil que es cada una de las áreas que tú tienes en tu, o que vas a tener en tu empresa o en tu emprendimiento, y lo que vale cada una. Generalmente uno cuando, por eso es importante lo del Arca de Noé o de valorar mucho todos los talentos, porque cuando tú los tienes que hacer y los haces y aprendes, al principio es súper bueno hacer ese ejercicio de intentar ser el desarrollador, el intentar cómo se programa, el entender cómo se diseña algo, solamente para darte cuenta que cuando vayas a buscar el talento te des cuenta lo importante que es y cómo va a sumar en tu equipo el que eso pase. No contratar o no buscar ayuda porque sí, al final cuando uno emprende esto es igual que casarse. O sea, de hecho el mismo contrato casi que te casas, tienes tu reglamento, etcétera, y cuando te separas es terrible. Entonces buscar muy bien con quién quieres sumar y trabajar, pero tener súper claro el panorama, porque al final yo soy la más chica de mi equipo y lidero, claro, a desarrolladores que tienen años de experiencia, ingenieros informáticos, electrónicos, de hardware, etc. Y el desafío es siempre estar como buscando qué necesita la empresa, cómo lo busco, con quién lo hago, y salir a buscar esos talentos, y yo siento que ahí lo que uno transmite es su propósito. Por eso que el para qué lo estás haciendo es tan importante, porque yo he convencido a gente ofreciéndole una miseria de sueldo que no tenía para pagar más, que no es lo ideal, pero cuando uno parte en verdad es así, y al final después me preguntan, oye, ¿por qué esa persona está trabajando contigo? No tengo idea. Y en verdad uno en ese entonces tiene un propósito tan grande que al final tú no te das cuenta, pero se lo transmites a la otra persona, y al final esa persona cree en ti. Y es lo único que uno puede ofrecer en un comienzo, que crean en ti. Entonces, el entender muy bien qué quieres hacer es tan importante, porque va a hacer que otros se quieran sumar en lo que tú estás haciendo. Emilio, no sé si tenemos 2 minutitos antes de cerrar, si quieres agregar algo, si no, pasamos. No, mira, cortito. ¿Cuál es el otro nombre? Renato. Renato, mira, te agradezco mucho tu pregunta, porque lo que tocáis de preguntar lo preguntan N. Yo diría que el Made in Conce, cuando llevo ya 10.000 personas, serán 8.000 o 9.000 los que no necesariamente son emprendedores y van ahí porque quieren emprender y sobre todo quieren hacer equipo. Y yo creo que hoy día hay diferentes etapas. Uno, el querer emprender, explorar, que creo que ahí hay mucha información. Está el viaje del emprendedor de la Corfo, está el ecosistema BioBio, está la UDD, bla, bla. Pero después, cuando ya tú tienes algo en mente, es ¿a qué me estás invitando? Y ese que me estás invitando tiene mucho que ver con lo que decía la Pame, que me tocó mucho también estar en ese proceso con ella. Al principio voy a invitar a propósito, voy a invitar a un sueño. Y la gente que quiera estar contigo va a seguir el sueño más que las lucas, más que cualquier cosa. Pero eso tiene que estar súper claro en ti. Tú hoy día no necesariamente eres llamado a aprender a programar, pero sí al ser capaz de movilizar a partir de qué es lo que quieres hacer, el para qué es el logro. Y ahí te aconsejo que veáis series de Netflix. Mira, está la serie del fundador de WeWork, está la serie del fundador de Uber. Y no todos van a ser como el fundador de Spotify, que tenía las competencias técnicas para hacerlo, pero hay otros que eran capaces de movilizar. Mira, me imagino que muchos de ustedes son usuarios activos de Tinder o de Bumble. Oye, ellos crearon esa aplicación y no sabían programar.
sino que tenían un problema y buscaron programadores y fueron capaces de movilizar. Pero si eso no está claro, va a ser mucho más difícil complementar un equipo con esas competencias técnicas. Bueno, de todas formas, antes de cerrar, comentarles que la UDC tiene también un ecosistema súper importante, tienen iniciativas como Incuba, Acelera y otros. Está nuestra oficina que está al lado del espacio I, aquellos que quieren emprender y no saben cómo, también les podemos mostrar una ruta. Tenemos herramientas en Exploratec, Realitec, es decir, existen dentro de su propia universidad un sinfín de iniciativas que les pueden ayudar a seguir el camino desde lo que tú planteas. Agradecemos a todos los panelistas por su participación hoy día. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día en la mañana. Les recordamos que deben escanear un código QR que van a colocar en la pantalla para marcar no solo su asistencia, sino que para que puedan evaluar esta actividad. Así que les damos un aplauso para